la unidad 1, el verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular y de hecho es el más utilizado en el idioma inglés. Por lo tanto es necesario que conozcamos lo que significa y cómo debe conjugarse con los diferentes pronombres personales. El verbo to be significa ser o estar, o sea que se refiere a cuando queremos expresar qué es lo que somos o son otras personas y dónde estamos o dónde están otras personas u objetos. Es necesario entonces conocer el cómo se conjuga el verbo to be con los diferentes pronombres personales. Debemos saber que el verbo to be existen 3 de ellos: am, is y are. Repito, am, is, are. Los 3 verbos significan exactamente lo mismo, ser o estar. Lo que los diferencia es el pronombre con el que se conjugan. En esta tabla podemos ver claramente que con los distintos pronombres, el pronombre I, que significa yo, se conjuga con el verbo am. Y es el único pronombre con el que se conjuga este verbo. Luego, el verbo to be are se conjuga con el pronombre you, we y they. Mientras que el verbo is se conjuga con los pronombres en tercera persona del singular, que son he, que significa él, she, ella, e it, referido a objetos. El verbo to be se utiliza más que todo para, por ejemplo, indicar una profesión, ocupación o hablar sobre relaciones personales. Tenemos estos ejemplos. I am a pilot, soy un piloto. They are students, ellos son estudiantes. Liz is my sister, Liz es mi hermana. He is your uncle, él es tu tío. Como podemos ver en estas oraciones, cada una se refiere o está haciendo referencia a los grados de relación entre diferentes personas. También el verbo to be se puede utilizar para expresar sentimientos. Por ejemplo, I am tired, yo estoy cansado. Michael is sad, Michael está triste. The guys are happy, los chicos están felices. También se puede utilizar para describir una persona u un objeto, bien sea características como la altura, el peso, nacionalidad, etc. Acá tenemos unos ejemplos. I am 30 years old, tengo 30 años de edad. She's 170 meters tall, ella mide unos 70 metros de alto. You're 80 pounds, tú pesas 80 kilos. Ryan is from Venezuela, Ryan es de Venezuela. This book is new, este libro es nuevo. It is 3 o'clock, son las 3 de la tarde o las 3 en punto. Today is Saturday, hoy es sábado. Entonces el verbo to be puede utilizarse principalmente para esos 3 tipos de oraciones. El verbo to be o cualquier oración, como vamos a ver más adelante, cualquier tiempo verbal, en este caso estamos estudiando el verbo to be, pero cualquier tiempo verbal se divide en 3 tipos de oraciones: afirmativa, negativa e interrogativa. En el caso particular del verbo to be, las oraciones afirmativas se componen o se arman de la siguiente manera: sujeto más el verbo to be más el verbo principal y el predicado. Ojo, cuando hablamos de sujeto, obviamente nos referimos a los pronombres personales. Acá también se pueden colocar nombres o alguna descripción de alguna persona. Luego tenemos el verbo to be, que es el que acabamos de ver, y el verbo principal. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre el verbo to be y el verbo principal? El verbo principal es el verbo que en la oración me va a indicar la acción que se está ejecutando, mientras que el verbo to be, como acabamos de ver, es un verbo que en este caso va a fungir como verbo auxiliar, es decir, que me va a indicar es con qué pronombre se está trabajando o para describir a una persona, pero quien me indica la acción es otro verbo. Por ejemplo, tenemos acá my boss is good, mi jefe es bueno. My boss sería sujeto. Si digo mi jefe, obviamente si lo llevo a un pronombre personal, mi jefe vendría siendo una tercera persona del singular. Puede ser he o puede ser she, no especifican. Is es el verbo to be porque es el que corresponde a ese pronombre y good es el verbo. El predicado es opcional. El predicado, si lo recuerdan de castellano, el predicado sencillamente son parte de la oración que te complementa la información.
I am bored, yo estoy aburrido. I sería el sujeto, el verbo to be correspondiente, y bored sería el verbo. Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Que para yo saber cuál es el verbo to be correspondiente necesito identificar el pronombre. Habrán oraciones en las cuales esté directamente relacionado, como por ejemplo I am bored, ahí directamente el pronombre es I, pero por ejemplo en esta, my boss no es un pronombre personal, entonces tengo que identificarlo inmediatamente con qué tipo de pronombre se puede relacionar. Si yo digo my boss, que es mi jefe, obviamente mi jefe no puede ser yo, ni puede ser tú. No puede ser eso, que sería it, porque it se identifica directamente con objetos. We es nosotros, you es ustedes y they es ellos. Entonces, por lo tanto, tiene que ser directamente o he, que es él, o she, ella. Luego la forma negativa tiene la misma forma, valga la redundancia, de la afirmativa, con la diferencia que al verbo to be se le agrega el not, que es la negación en este caso. Y acá tenemos unos ejemplos. He's not your teacher. Él no es tu profesor. Él o he es el sujeto. Is not, o sea, el verbo to be más la palabra not, que es la que te indica negación. Y por último tenemos las oraciones interrogativas. En las oraciones interrogativas se coloca primero el verbo to be, luego el sujeto, y lo demás se queda igual, verbo principal y predicado. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Primero el verbo to be sería are, el sujeto you. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que la interrogativa siempre se colocará, cuando estamos hablando de verbo to be, se coloca primero el verbo to be y luego el sujeto. Mientras que en las afirmativas y negativas se coloca primero el sujeto, luego el verbo to be y luego el verbo principal. Acá en este cuadro tenemos algunas conjugaciones, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo, para que se guíen